Prosiguiendo con nuestra serie acerca de que Dios es vida, te invito a ir conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 7, para leer allí los versículos 38 y 39 en la versión Reina Valera 1960. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta es una de las más importantes profecías que Jesús haya dicho. Él estaba señalando hacia la obra de la cruz y anunciando que después de su ascensión habría de descender el Espíritu Santo. Esto se hizo realidad en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto, comenzaron a hablar en lenguas. Tú me puedes decir ahora, ¿cómo puedes estar tan seguro que lo que sucedió en aquel momento tiene que ver con lo que anunció Jesús? Él mismo dijo que el Espíritu Santo habría de venir después que Él fuera glorificado. ¿Qué significa ser glorificado? ¿Qué significa ser glorificado? Jesús habló de esto en varias oportunidades. Ser glorificado es ascender al cielo. Jesús ascendió allí y se sentó a la diestra del Padre. Nosotros, los creyentes, estamos allí también con Él en una posición de descanso y autoridad. El apóstol Pablo hace alusión de esto en el libro a los Efesios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6, Reina Valera 1960. Por lo tanto, la glorificación o exaltación tiene que ver con la ascensión, la cual tuvo lugar poco antes de la llegada del Espíritu Santo. En Hechos 2:33 leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La corriente de agua viva que brota de nuestro interior por la obra del Espíritu Santo es visible y audible. La corriente de un río o de un arroyo, ya sea de mucho o poco caudal, es audible y no es algo que pasa desapercibido y en silencio, ¿verdad? De la misma manera es con la corriente de agua viva que brota de nuestro interior, la cual es audible. Amén. Estos ríos de agua viva que tienen su origen en lo profundo de nuestro ser tienen que ver con el nuevo nacimiento por una parte y con el bautismo del Espíritu Santo por la otra. Es posible que la obra del nuevo nacimiento, aun a pesar de ser sumamente poderosa, pase desapercibida de alguna manera, pero lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, lo cual se hizo realidad en Hechos capítulo 2, es audible y visible. Este es el cumplimiento de la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos, cuando les dijo que desde su interior iban a fluir ríos de aguas vivas. Esto sucedió después que Jesús fue ascendido a los cielos. Repito, esto sucedió después que Jesús fue ascendido a los cielos y marca el comienzo de la era de la Iglesia o comienzo de la dispensación de la gracia. La señal inicial del pacto de la gracia es el don de lenguas. Cada uno de los pactos se ha caracterizado por una señal específica y particular. El don de lenguas no es simplemente un balbucear sin sentido, sino que tiene que ver con un idioma propiamente dicho, un idioma celestial. Hoy en día hay muchos que se burlan del don de lenguas o lo toman como algo que no tiene importancia, diciendo que eso se acabó con el último de los apóstoles. El don de lenguas no tiene que ver con los apóstoles solamente, sino con el Espíritu Santo, y Él sigue en acción hasta el día de hoy. El don de lenguas tiene que ver con el hablar el idioma angelical otorgado por el Espíritu Santo, el idioma angelical otorgado por el Espíritu Santo.
Es interesante tener en cuenta que la palabra griega que se traduce al español como interior en el versículo de Juan 7:38 es koilias y significa vientre, útero. Esta palabra deriva etimológicamente de koilos y equivale a vacío o cavidad y se refiere específicamente al abdomen, por implicación a la matriz. Figurativamente corazón, interior, nacimiento, vientre. En el útero es donde nace la nueva vida. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que ríos de agua viva fluirán de su interior. Jesús quiere decirnos que Él nos ha dado el bautismo en el Espíritu Santo para que nueva vida pueda brotar constantemente de nuestro interior. Por esa razón, si hablamos de que Dios es vida, no podemos dejar de mencionar cómo es que se produce la vida divina en nosotros. Por lo tanto, es maravilloso ver cómo el idioma griego asocia esto con el útero o matriz. Esta palabra describe lo más profundo del ser y el lugar donde se produce la vida. El lugar donde se produce la vida. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, iba de un lado a otro haciendo bienes y sanando la gente. Él les dijo a sus discípulos que era conveniente que Él se fuera para que pudiera descender el Espíritu Santo. Él es quien ha tomado su lugar y se mueve de un lado a otro junto con nosotros de la misma manera que lo hacía Jesús con sus discípulos. Gran parte del ministerio terrenal de Jesús, amén, fue pasar tiempo con sus discípulos, enseñándoles acerca de la manera en que funcionaba el reino de Dios. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo en la actualidad, en relación a los creyentes. El énfasis de la obra del Espíritu Santo radica en el tiempo presente y no tanto en el futuro. En el milenio Jesús habrá de ser el Rey, pero ahora, en la actualidad, es el Espíritu Santo quien juega el papel más importante. Su deseo es producir nueva vida en nosotros. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Según mi opinión personal, la Iglesia de Cristo le ha restado importancia a la obra del Espíritu Santo con respecto al tiempo presente. Creo que esto debe ser revertido. Precisamente el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia para beneficiarla en el tiempo presente. Debemos concentrarnos más en el tiempo presente y no tanto en el pasado o en el futuro. La gran mayoría de las personas viven atadas al pasado o con su vista puesta demasiado en el futuro que se olvidan de vivir en el presente. El apóstol Pablo dijo: hoy es el día de salvación. Vivamos en el presente y disfrutemos el momento actual, pues eso no se vuelve a repetir. Muchas veces estamos demasiado concentrados en los errores del pasado, pero no podemos arreglar absolutamente nada porque esto ya pasó. Lo máximo que podemos hacer es disculparnos y evitar volver a cometer los mismos errores una vez más. El día de mañana todavía no llegó. Repito, el día de mañana todavía no llegó. Lo único que tenemos es el presente. El poder radica en el presente. Ahora es cuando tenemos el Espíritu Santo como ayudador. Ahora es cuando Él desea actuar. Repito, ahora es cuando tenemos el Espíritu Santo como ayudador. Ahora es cuando Él desea actuar. Disfrutemos el tiempo presente y eso aumentará nuestra calidad de vida. Debido a que nuestros pensamientos se detienen en el pasado o se ocupan del futuro, tenemos una y otra vez que volver a traernos al presente. Estas corrientes de agua viva de los cuales habla Jesús en el Nuevo Testamento ya fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Te invito a ir conmigo al pasaje de
Isaías 54, versículos 1 al 4. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Precisamente aquí habla de nacimiento o de la nueva vida que está por nacer. Estas palabras indican que iba a llegar un tiempo de fertilidad para los creyentes. Esta promesa les fue dada a las hijas de Sara y tiene que ver con el nuevo pacto. Sara, la esposa de Abraham, no solo era hermosa, sino también fértil. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Precisamente aquí habla de nacimiento o de la nueva vida que estaba por nacer. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Es de vital importancia que entendamos que todas estas promesas del Antiguo Testamento tienen una doble aplicación. Por un lado, son para el pueblo de Israel en relación al milenio, y por otra parte son dirigidas a los creyentes del Nuevo Pacto, quienes ya poseen el reino de Dios en sí mismos. Por lo tanto, podemos apropiarnos de esta promesa. En el versículo 4 leemos: No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más. Si asociamos esto con las palabras de Jesús en cuanto a los ríos de agua viva, tenemos la nueva vida que brota de nuestro interior, la cual se manifiesta por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo, a través del don de lenguas, produce algo especial y determinado en nuestra vida. El pasaje que acabamos de considerar comenzaba mencionando el júbilo por lo que está por delante y culmina diciendo que no recordaremos más la vergüenza del pasado. Repito, el pasaje que acabábamos de considerar comenzaba mencionando el júbilo por lo que está por delante y culmina diciendo que no recordaremos más la vergüenza del pasado. El don de lenguas revela nuestro futuro y sana nuestro pasado. Repito, el don de lenguas revela nuestro futuro y sana nuestro pasado. El don de lenguas que brota desde nuestro interior por medio del Espíritu Santo tiene el enorme poder de traer el gozo del futuro, y de sanar las heridas del pasado. Dicho sea de paso, este pasaje vuelve a ser mencionado por el apóstol Pablo en Gálatas 4 y lo asocia con la historia de Agar y Sara. Allí en el versículo 19 está escrito: por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Reina Valera 1960. Estas palabras tienen que ver con la oración y más precisamente con la oración en lenguas. Cuando oramos en lenguas fluye una unción tan especial que trae a la realidad los planes divinos que Dios preparó para nosotros de antemano, a la vez que sana nuestro pasado. Este es el poder especial que radica en el don de lenguas.
el lenguaje divino y celestial. Hay muchos que buscan sanidad interior debido a las heridas del pasado sin saber que el don de lenguas tiene el poder de hacerlo. Volvamos a considerar las últimas palabras del versículo 4 del pasaje de Isaías. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más. Todo esto tiene que ver con un pasado doloroso y triste, y el don de lenguas concede sanidad. Si bien hay muchísimas personas que necesitan sanidad interior debido a las heridas del pasado, y pese a que se les ofrece distintas opciones de tratamiento, creo que se hace de ello algo demasiado exagerado. No me malinterpreten, por favor. Soy consciente que en ciertos casos se hace necesario tratar determinados temas en detalle, y eso está bien, pero esto no es válido para todos. No agrandemos las cosas más de lo que ya son. Todos nosotros, casi sin excepción alguna, tenemos un pasado, pero eso no quiere decir que tenemos que estar contando esto a todo el mundo para lograr sanidad interior. Repito, en ciertos casos se hace necesario tratar determinados temas en la consejería pastoral, pero la mejor solución y la más rápida y efectiva es la que proporciona el Espíritu Santo por medio del don de lenguas. Este lenguaje celestial actúa como una fuente purificadora que fluye por todo nuestro ser, limpiándolo de toda suciedad del pasado. El Señor desea que estemos completamente sanos, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Hay quienes necesitan realmente de la ayuda de otras personas para recibir sanidad interior, pero hay que tener cuidado que esto no se convierta en una dependencia. Como dije anteriormente, la ayuda más eficaz proviene del Espíritu Santo y su don de lenguas. Amén. Amén. Cuando se hace estrictamente necesario hablar con otras personas sobre determinados problemas, la mejor cosa sería que esto fuese acompañado de la oración en lenguas. Un buen consejero espiritual habrá de buscar al Señor primero en oración para poder recién estar en condiciones de prestar verdadera ayuda. Repito, si bien es cierto que en determinados casos es necesario buscar ayuda en la consejería espiritual, este procedimiento no debe tornarse en dependencia. Por el contrario, la verdadera consejería espiritual consiste en dar el impulso inicial para que la persona pueda seguir dando los siguientes pasos en la fe por sí misma. Por otra parte, después que Dios sana todas aquellas experiencias negativas que hemos tenido en el pasado, las utiliza para que podamos ayudar a otras personas que pasan por la misma situación. No es necesario estar 25 años en consejería pastoral para poder recibir esa sanidad divina. Vuelvo a enfatizar que la consejería pastoral puede ser necesaria en determinados casos, pero esta debe ser lo más corta y breve posible, como para dar el puntapié inicial. A partir de allí en adelante, la persona debe tratar de afirmarse en la palabra de Dios para crecer en la fe y seguir su camino hacia la madurez de la vida cristiana. Cuando comenzamos a ayudar a otros, somos edificados nosotros mismos. Amén. Por eso dije antes que según mi opinión la consejería pastoral suele extenderse por un periodo muy largo de tiempo. Dios desea otorgarnos sanidad en forma completa y efectiva, pero también de una manera muy rápida. Nosotros podemos hacer que este proceso sea todavía más rápido cuando utilizamos el don de lenguas que actúa como fuente purificadora. Amén. El mensaje del Evangelio de la Gracia es el apoyo más efectivo en estos casos. Debemos dar gracias a Dios por cada uno de los consejeros espirituales que acompañan este proceso de sanidad. El Evangelio de la Gracia es el apoyo más efectivo para los procesos de sanidad interior. El don de lenguas no solo sana nuestro pasado, sino que también llama a existencia el futuro que Dios preparó para nosotros, para que
estemos libres de vivir en el presente. Repito, el don de lenguas no solo sana nuestro pasado, sino que también llama en existencia el futuro que Dios preparó para nosotros, para que estemos libres de vivir en el presente. Amén. Permíteme mostrarte ahora lo que el apóstol Pablo dice en relación a esto. En Romanos capítulo 8, versículos 26 al 28, leemos lo siguiente, en la versión Biblia de las Américas. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos indecibles del Espíritu tienen que ver precisamente con la oración en lenguas. Ellos nacen de lo más profundo de nuestro ser, el lugar donde se produce la vida. Cuando una mujer está en el proceso de parto, gime, ¿verdad? Estos gemidos dan como resultado una nueva vida. La oración de intercesión por aquellos que todavía no conocen a Cristo podría ser comparada con los dolores de parto, ya que conducen al nuevo nacimiento. Versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y a continuación leemos uno de los versículos más conocidos, el cual casi en todos los casos es aplicado completamente fuera de su contexto. Versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando leemos estas palabras fuera del contexto, llegamos a la conclusión que todas las cosas que suceden en nuestra vida, incluso las malas, nos ayudan a bien, o como dice en esta versión, cooperan para bien. Y esta es precisamente una interpretación completamente errónea. Cuando leemos que todas las cosas cooperan para bien, interpretamos que las enfermedades o calamidades que pueden llegar a nuestra vida forman parte de la voluntad de Dios para nosotros. Y esto no es así de ninguna manera. Esta es la interpretación más generalizada de este pasaje. Pero, repito, para poder comprender correctamente las palabras de este versículo, se hace sumamente necesario tener en cuenta el contexto o entorno lingüístico dentro del cual son mencionadas. Para poder comprender mejor lo que estoy tratando de explicar, vamos a observar el siguiente gráfico. Es interesante notar que la palabra que en español se traduce como cooperar o ayudar en el versículo 28, en el original griego es el término sunergeo, que significa literalmente cooperar, actuar, ayudar, colaborar. Del término griego sunergeo deriva la palabra sinergia en español. Wikipedia da la siguiente definición. La sinergia o sinergismo tiene que ver con la interacción de seres vivos, sustancias o fuerzas en el sentido de promoverse mutuamente para obtener como resultado un beneficio en común. Teniendo en cuenta esto y observando nuevamente nuestro gráfico, podemos decir que cuando oramos en lenguas, el Espíritu de Dios colabora para que todas las cosas nos ayuden a bien. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, esto es sunergeo, para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Biblia de las Américas.
Cuando oramos en lenguas, Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro beneficio. Repito, cuando oramos en lenguas, Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro beneficio. Repito una vez más, cuando oramos en lenguas, Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro beneficio. Esto es exactamente lo que debemos interpretar de las palabras de este versículo dentro del contexto en que fueron escritas. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo colabora con Dios y conforma una sinergia entre Dios y el ser humano para obtener un resultado en beneficio de este último. No podemos influenciar a Dios para que haga lo que nosotros queremos, pero si ponemos nuestra lengua a disposición de su Espíritu, éste colabora para que su plan se manifieste en nuestra vida. Cuando oramos en lenguas, no lo estamos haciendo con el entendimiento, por lo tanto, no estamos pidiendo lo que nosotros pensamos que es lo mejor de acuerdo a nuestra opinión. Cuando oramos en lenguas, estamos permitiendo que el Espíritu de Dios inspire nuestras palabras de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando oramos en lenguas, estamos colaborando con el Espíritu Santo. Aunque no podemos ganarnos las bendiciones divinas por medio del esfuerzo personal, Dios necesita nuestra colaboración para que su voluntad se manifieste en nuestra vida. Orar en lenguas no es una obra del esfuerzo personal, sino que es un don de Dios que actúa para nuestro beneficio. Dios le ha concedido al ser humano el poder para ejercer autoridad y señorío por medio del lenguaje. El libro de Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando utilizamos el lenguaje celestial que Dios nos regaló, estamos colaborando para que el Espíritu Santo actúe juntamente con Él para que las cosas se acomoden a nuestro favor. Dios necesita el sonido de nuestra voz como medio transportador del Espíritu para llevar a cabo su voluntad. Dicho de otra manera, las cosas comienzan a acomodarse a nuestro favor cuando nuestra voz, guiada por el Espíritu de Dios, expresa su voluntad. Todos nosotros sabemos que la voz humana produce ondas sonoras en el aire. Por lo tanto, desde esa perspectiva, las palabras que pronunciamos guiadas por el Espíritu de Dios adquieren todavía un significado más importante aún, dado que éstas ordenan las cosas para que actúen para nuestro beneficio. Es como que las ondas sonoras de nuestra voz transportan la voluntad de Dios a la realidad. De la misma manera es con las palabras que nosotros hablamos. Ninguna de ellas caen en el vacío o carece de significado, sino que producen un resultado que permanece. Por medio del lenguaje, Dios ordenó la creación del universo. Él dijo, sea la luz, y se hizo la luz. La palabra tiene un poder creador. De la misma manera sucede con el don de lenguas. Cuando hablamos en lenguas, llamamos en existencia lo que todavía no es visible. Creo que siempre hemos sido conscientes del poder de nuestras palabras, pero no tanto del poder del don de lenguas, el cual habla palabras que provienen directamente de Dios. Estas palabras son mucho más poderosas que las humanas. En Isaías 59:21 leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Las palabras que Dios ha puesto en nuestra boca por medio de su Espíritu tienen una trascendencia eterna. El Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes y Él pone palabras en nuestra boca las cuales declaran o proclaman la voluntad de Dios para nuestra vida. Dicho de otra manera, nuestra misma boca proclama su voluntad y Dios actúa de acuerdo a ellas a nuestro favor. Dios necesita de nuestra boca para manifestar su voluntad sobre la tierra. Dicha voluntad no se manifiesta por medio de nuestras obras o acciones, sino por medio de las palabras de nuestra boca,
declara o proclama. Cuando hablamos en lenguas, tiene lugar aquello que Dios mismo hace. En Romanos 4:17 leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas, como está escrito: Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Dios es un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Cuando Jesús dijo que desde nuestro interior habrían de brotar ríos de aguas vivas, estaba queriendo decir que por medio del don de lenguas estaríamos llamando en existencia aquellas cosas que no eran. ¡Aleluya! Dios es vida. Amén. Para culminar, deseo mencionar también que la oración en lenguas es la oración perfecta delante de Dios. En contraposición a la opinión general, podríamos decir que no toda la oración que hacemos es correcta. Es posible pronunciar oraciones equivocadas. Jesús les dijo a los discípulos que cuando oraran no lo hicieran de la misma manera que lo hacían los fariseos, quienes oraban de esa manera para ser vistos por los hombres. Por esa razón, el apóstol Pablo nos dice que la mejor manera de orar es hacerlo en lenguas, porque el Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestra debilidad, ya que no sabemos pedir como conviene. Esta es la oración que a Dios le agrada. Amén.